El conocimiento histórico de muchas personas no es más que una colección de unos pocos hechos y fragmentos que ha memorizado. Entre ellos, uno de los acontecimientos más conocidos es la destrucción de Pompeya. Hace unos 2000 años, la tragedia de esta ciudad sepultada por las cenizas del monte Vesubio se difundió ampliamente a través de libros de historia, manuales escolares, pinturas, literatura y películas. Hoy en día, las ruinas de esta antigua ciudad romana destruida se han convertido en uno de los parques arqueológicos más visitados del mundo. Sin embargo, muy recientemente se ha descubierto que gran parte de lo que creíamos saber sobre la destrucción de Pompeya era fundamentalmente incorrecto o, como mínimo, inexacto. Al igual que los inesperados resultados de ADN obtenidos en estudios sobre momias del antiguo Egipto, nuestra comprensión de Pompeya también ha sido replanteada desde sus cimientos hace muy poco. Hola a todos. El detonante de todo esto fue la introducción hacia el año 2021 de métodos de análisis de datos basados en inteligencia artificial en las investigaciones sobre Pompeya. Bienvenidos a Pangea. Ahora veamos esta historia paso a paso. ¡Comencemos! Breve historia de la destrucción de Pompeya. Hoy en día, Pompeya se ha convertido en un símbolo de la fragilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, en el siglo I DC, esta ciudad era un próspero destino de descanso situado en el sur de Italia, cerca de Nápoles, a los pies del monte Vesubio. Con una población de unas 20.000 personas, era prácticamente una gran ciudad para su época, con 2 teatros, un anfiteatro de gladiadores, varios templos, termas, más de 25 tabernas e incluso un lupanar, es decir, un burdel. En las laderas del Vesubio, entonces considerado un volcán inactivo, se extendían viñedos y florecían hermosos jardines. Nada hacía presagiar la terrible tragedia que estaba por venir. Es cierto que 17 años antes de la destrucción de la ciudad, en el año 62 DC, un gran terremoto derrumbó numerosos edificios. Este suceso quedó registrado, pero no se relacionó con el volcán cercano y pronto fue olvidado. Tampoco se prestó atención a otras señales de desastre, como el agotamiento de las fuentes, extraños ruidos subterráneos o pequeñas emisiones de ceniza desde el cráter. Sin embargo, el volcán no tenía intención de pasar por alto la indiferencia humana. Basándose en las cartas de Plinio el Joven, tradicionalmente se consideraba que la erupción ocurrió el 24 de agosto del año 79 DC, pero pruebas arqueológicas recientes indican que probablemente tuvo lugar en octubre de ese mismo año. Desde el cráter se produjo una gigantesca explosión, como si el corcho de una botella de champán saliera disparado. Solo que en lugar de champán, una nube de gases ardientes cargada de ceniza volcánica y fragmentos de piedra pómez de 2 a 3 centímetros se elevó hasta unos 30 kilómetros de altura. Todo ello cayó sobre Pompeya y sobre las ciudades cercanas de Herculano y Estavia. La erupción comenzó alrededor del mediodía y se prolongó durante más de un día entero. Por la tarde del primer día, Pompeya ya estaba sepultada bajo una capa de ceniza de entre 4 y 6 metros de espesor. Herculano, situado más cerca del volcán, sufrió aún más y quedó enterrado bajo una capa de ceniza de hasta 20 metros. Tras la primera fase de la erupción, muchos habitantes que no lograron escapar de la lluvia mortal de piedras y piedra pómez se refugiaron en sus casas, cerrando puertas y esperando sobrevivir. Pero fue una decisión fatal. Después de la lluvia de ceniza y piedra pómez, flujos piroclásticos de entre 300 y 500 grados descendieron a una velocidad de unos 100 kilómetros por hora y arrasaron la ciudad. Incluso estimaciones muy generales, al menos 2.000 habitantes de Pompeya murieron en ese solo día. De hecho, los arqueólogos han descubierto entre 1.000 y 1.500 cuerpos en las ruinas. La pérdida de una ciudad tan próspera y de tantas vidas supuso un enorme impacto para los romanos. La primera operación de rescate organizada por el emperador romano Tito tras la erupción resultó ser también la última. Bajo una capa de ceniza de hasta 6 metros de espesor, ni siquiera las ruinas eran visibles. Durante un tiempo, solo unos pocos sobrevivientes y, por supuesto, saqueadores atraídos por los bienes enterrados regresaron a la zona.
Con el paso del tiempo, la región volvió a ser habitada, y nadie recordaba ya la ubicación exacta de la ciudad sepultada. En la Edad Media, el interés por las ruinas antiguas era prácticamente inexistente. La existencia de la ciudad enterrada fue redescubierta por primera vez en 1599, cuando el arquitecto Domenico Fontana encontró por casualidad durante una construcción de un canal una pared decorada con vivos frescos bajo la tierra. Sin embargo, ni él ni sus contemporáneos comprendieron su valor, y aquellas estructuras antiguas fueron consideradas simples ruinas sin importancia y volvieron a ser enterradas. El interés serio por este lugar surgió en el siglo XVIII, durante la Ilustración, cuando Europa redescubría las culturas antiguas. En 1748, por orden del rey de Nápoles, Carlos de Borbón, comenzaron las primeras excavaciones sistemáticas. Al principio, estas excavaciones se parecían más a una búsqueda de tesoros que a una investigación científica, pero poco a poco se transformaron en estudios rigurosos. El punto de inflexión llegó en la década de 1860, cuando el arqueólogo Giuseppe Fiorelli propuso un método revolucionario. Observó que en las capas de ceniza quedaban cavidades, que en realidad eran los espacios donde habían estado los cuerpos descompuestos. Entonces ideó llenar esas cavidades con yeso, lo que le permitió obtener moldes precisos que reproducen los últimos momentos de las personas. Así, Pompeya se convirtió en una ciudad trágicamente detenida en el tiempo, donde quedaron grabados los destinos de más de 1000 personas. Tomografía computarizada e inteligencia artificial. Hace muy poco, el estudio de Pompeya se basaba en métodos arqueológicos tradicionales, como las excavaciones, los análisis en laboratorio, la reconstrucción manual de artefactos y una documentación minuciosa. Imaginen esa escena tan típica en la que los arqueólogos encajan con cuidado fragmentos de mosaicos o frescos como si armaran un rompecabezas complejo. Sin embargo, en muchos casos, los daños en los fragmentos o la falta de partes clave hacían imposible cualquier reconstrucción. Ahora imaginen que un programa informático puede acceder libremente a todos los datos existentes sobre esos fragmentos, además de manejar terabytes de información sobre arquitectura, ingeniería, estructura del cuerpo humano y procesos físicos y químicos. Ni siquiera el ser humano más brillante sería capaz de procesar ni una millonésima parte de un volumen de información tan abrumador. Pero la introducción de datos no era más que el primer paso. A continuación, vino el entrenamiento del programa para identificar las relaciones entre los distintos elementos de información. Un ejemplo clásico de este tipo de aprendizaje automático es el de un programa que aprende a distinguir entre gatos y perros a partir de enormes cantidades de imágenes. Si multiplicamos esa dificultad por 10 elevado a la 1000, podemos empezar a imaginar cómo es realmente el aprendizaje de una inteligencia artificial. Los intentos de aplicar inteligencia artificial al estudio de Pompeya existen desde principios del siglo XXI, pero su uso sistemático y a gran escala comenzó en 2021. En aquel año, por ejemplo, se introdujo en la investigación de Pompeya el proyecto REPAIR. Este proyecto internacional combinó tecnología robótica de vanguardia con algoritmos de procesamiento automático de imágenes para reconstruir fragmentos perdidos. En otras palabras, la inteligencia artificial determinaba qué fragmentos podían pertenecer al mismo objeto, mientras que los robots realizaban el trabajo físico. Los robots clasificaban miles de fragmentos, los levantaban con cuidado y comprobaban con precisión si encajaban entre sí. En cierto modo, fue como la aparición de un arqueólogo robot con una velocidad y una precisión imposibles para cualquier ser humano. Así, la incorporación de tecnologías de última generación desencadenó una serie de descubrimientos sorprendentes que cambiaron muchas de las ideas tradicionales sobre la vida y la destrucción de Pompeya. Entre los principales logros se encuentran la lectura de textos antiguos, la reconstrucción completa de los cuerpos de las víctimas, la recreación de la arquitectura urbana, la reconstrucción del entorno social de la época y la digitalización del paisaje de la ciudad. De todos ellos, el aspecto más impactante fue el esclarecimiento de cómo murieron exactamente los habitantes de Pompeya. Gracias a la tomografía computarizada más avanzada, ahora es posible examinar los huesos dentro de los moldes de yeso sin necesidad de destruirlos.
Lo que revelaron estas imágenes fue tan brutal que incluso se abrió un debate ético en la comunidad científica sobre si debía hacerse pública toda esa información. Aún así, vamos a explicar algunos de esos hallazgos. Desciframiento de documentos carbonizados. A primera vista, el intento de restaurar el texto de manuscritos tan deteriorados que parecen irrecuperables puede parecer algo discreto frente a otros hallazgos más impactantes, pero en realidad es uno de los logros más importantes que ha traído la inteligencia artificial. Los cientos de rollos de papiros descubiertos en la cercana ciudad de Herculano se consideraron durante mucho tiempo imposibles de restaurar. Permanecieron enterrados bajo cenizas calientes durante unos 2000 años y se desmoronan con el más leve contacto, por lo que los investigadores ni siquiera se planteaban la posibilidad de desenrollarlos para leer su contenido. Sin embargo, al combinar la inteligencia artificial con tecnologías de tomografía de última generación, se descubrió que es posible mirar en su interior sin necesidad de abrirlos. El proceso de reconstrucción es el siguiente. Primero, mediante tomografía y rayos X, se obtiene una imagen tridimensional de la estructura en capas del papiro, y luego entran en acción los algoritmos de inteligencia artificial para su análisis. La IA analiza los datos y determina dónde se encuentra la tinta en el papiro y qué caracteres forman esas marcas. Gracias a este método en 2 etapas, ahora es posible leer fragmentos coherentes de los textos. ¡Increíble! Esta tecnología revolucionaria abre la puerta a comprender con mucha mayor profundidad la cultura de la época, la forma de pensar de los antiguos romanos, su estilo de vida e incluso la estructura de su sociedad. Sorprendentemente, dientes sanos. Aún así, a diferencia de los arqueólogos que estudian los fenómenos de forma sistemática, lo que más atrae al público suelen ser los descubrimientos más impactantes y sensacionales. Y uno de los hallazgos que sin duda causó sensación fue el sorprendentemente buen estado de los dientes de los habitantes de Pompeya. Cuando los investigadores vieron por primera vez los resultados del análisis dental de un cuerpo, no podían creer lo que tenían delante. Los dientes estaban en un estado tan perfecto que parecían sacados de un anuncio moderno de pasta dental. Al examinar otros cuerpos, comprobaron que la mayoría presentaba un nivel de salud dental muy similar. Durante mucho tiempo se pensó que los antiguos romanos, aunque quizás más resistentes físicamente que nosotros, debían tener los dientes en pésimas condiciones, hasta el punto de criticar las películas famosas en las que los gladiadores muestran sonrisas perfectas dignas de Hollywood como un error histórico. Sin embargo, esta sensación inicial resultó ser algo exagerada, y un análisis más detallado de los dientes de los habitantes de Pompeya reveló una realidad menos ideal. En muchas mandíbulas se han encontrado abscesos, inflamaciones de las encías e incluso huellas de extracciones dentales realizadas en la mediana edad. Aún así, es cierto que la incidencia de caries era claramente menor que en la población moderna. Se descubrió que 2 factores, el entorno y la dieta, influyeron directamente en la calidad de los dientes. En primer lugar, el agua de la zona del Vesubio contenía una alta concentración de flúor. Aunque no era lo suficientemente elevada como para perjudicar la salud, sí contribuía a fortalecer el esmalte dental. En segundo lugar, los habitantes de Pompeya consumían muy poco azúcar, uno de los principales causantes de las caries. De hecho, en la Europa del siglo I, el azúcar apenas se consumía. Además, los pompeyanos seguían una dieta rica en pescado y verduras frescas, similar a lo que hoy conocemos como dieta mediterránea. Su alimentación se basaba principalmente en cereales, legumbres, verduras, aceite de oliva y pescado. Este tipo de dieta no solo ayudaba a mantener dientes fuertes, sino que también contribuía significativamente a la salud general del organismo. El abrazo de la madre y la hija. En muchos casos, gracias al análisis de ADN, los estudios osteológicos y el amplio uso de la inteligencia artificial, los investigadores se han visto obligados a replantearse profundamente su comprensión de lo ocurrido en aquella época. Y en ocasiones, esa revisión ha destruido interpretaciones entrañables y emocionalmente cargadas que la gente había adoptado durante mucho tiempo. Un ejemplo representativo es el famoso caso conocido como el abrazo de la madre y la hija.
Seguro que recuerdan esas dos figuras especialmente famosas entre las siluetas humanas atrapadas para siempre en la ceniza del Vesubio, que yacen como si estuvieran abrazándose. Al verlas, muchos pensaron que estaban contemplando el último abrazo entre una madre y su hija frente a la muerte. Sin embargo, los análisis recientes han cambiado por completo la imagen y el trasfondo de esta historia tan conmovedora. Lo que reveló el análisis moderno, frío y preciso, fue que al menos una de las dos personas que quedaron eternamente abrazadas era un hombre. El análisis de ADN también confirmó que no existía ningún vínculo de parentesco entre ellas. Hoy en día solo podemos imaginar qué relación tenían en vida, si eran amigos, amantes o simplemente conocidos que coincidieron allí por casualidad. Asimismo, los resultados del análisis de la famosa figura de la mujer embarazada que parece proteger a su hijo aún no nacido, incluso en el instante de la muerte, también decepcionaron a algunos investigadores. Todo indica que esta figura congelada para la eternidad también era con alta probabilidad un hombre que en el momento de morir encogió el cuerpo para protegerse del siguiente embate de la naturaleza. Así, otra historia profundamente emotiva para muchas personas quedó desmentida. En realidad, comparar el valor de las vidas humanas es algo ilógico y cruel, pero no entraremos en ese debate aquí. Irónicamente, este descubrimiento podría parecer a primera vista una especie de alivio, porque si no había ninguna mujer embarazada, entonces esa muerte trágica tampoco existió. Sin embargo, en lugar de alivio, muchas personas sintieron decepción ante este hallazgo. Para ellas, lo más importante era la imagen que habían construido en su mente, una imagen que les permitía sentir el dolor y el arrepentimiento. Supongo que algo así somos los humanos. ¿Cuál fue la causa de la muerte de los habitantes de Pompeya? Los métodos de investigación más recientes, que incluyen tomografías computarizadas y análisis de datos mediante inteligencia artificial, también han dado respuesta a esta importante pregunta. Durante mucho tiempo, la teoría predominante sostenía que la mayoría de los habitantes de Pompeya murió por asfixia. Se pensaba que algunas personas murieron en las calles bajo la lluvia de piedras y piedrapomes. La mayoría se refugió en el interior de los edificios y acabó asfixiada bajo varios metros de ceniza. Sin embargo, los estudios más recientes muestran que la muerte fue mucho más terrible de lo que se creía. La temperatura de los flujos piroclásticos y de los gases asociados alcanzaba entre 300 y 500 grados. Estos gases abrasadores penetraban por cualquier rendija de los edificios. Ni siquiera cerrar las puertas ofrecía protección. La causa de la muerte no fue una asfixia lenta, sino un choque térmico y la destrucción instantánea del sistema respiratorio provocada por gases a altísima temperatura. Eso también explica las posturas características de los cuerpos, que en algunos casos resultan extrañas o incluso inquietantes. Por ejemplo, existe un famoso molde de yeso conocido popularmente como el hombre que se masturba. Se llegó a decir que, al ver cómo el mundo se desmoronaba entre fuego y cenizas, decidió darse un último gusto antes de desaparecer. Sin embargo, las investigaciones indican que esta postura se debe a un fenómeno llamado actitud de pugilista, que aparece cuando el cuerpo se expone a temperaturas extremas. Los músculos se contraen de forma repentina, las extremidades se flexionan y las manos se cierran en forma de puño. Es decir, la posición de las manos en este caso es simplemente el resultado de una reacción fisiológica, no de una acción intencionada. Además, en muchos cuerpos se han encontrado traumatismos craneales y fracturas en las extremidades. Las fracturas en los brazos eran especialmente frecuentes. Todo indica que las personas levantaban instintivamente los brazos para protegerse del calor y de los fragmentos de paredes o techos que se derrumbaban. De hecho, se ha confirmado que muchos techos en Pompeya colapsaron bajo el peso de los materiales expulsados. Los nuevos datos también han cambiado la interpretación de las marcas de calor observadas en algunos cráneos. Antes se pensaba que eran producto de incendios, pero en realidad eran consecuencia de algo aún más aterrador. Según los estudios más recientes, el característico ennegrecimiento de los cráneos fue causado por un choque térmico que provocó la evaporación explosiva de los tejidos dentro del cerebro.
Cabe señalar que debates similares sobre los efectos de temperaturas extremas también surgieron en los estudios de los restos hallados en la cercana Herculano. La cuestión de cómo murieron los habitantes de Pompeya también está estrechamente relacionada con la caída de otra idea muy extendida. Se trata de la creencia de que las principales víctimas fueron quienes no lograron huir a tiempo, es decir, ancianos, esclavos y enfermos. Sin embargo, el análisis digital de los huesos ha demostrado que esta idea no es correcta. Los datos actuales indican que el grupo de edad más numeroso entre las víctimas tenía entre 20 y 40 años. También había muchos adolescentes, y los niños representaban aproximadamente entre el 15 y el 20%. En cambio, se ha comprobado que el número de personas mayores era relativamente bajo. Así, la imagen general de la catástrofe cambia por completo. Una posible explicación de la escasa presencia de ancianos es que estos, al ser más prudentes, supieron interpretar correctamente las señales de peligro y evacuaron antes de la erupción, sin confiar únicamente en la suerte o en su resistencia. Entonces, ¿por qué no llevaron consigo a los demás? ¿No lograron convencerlos? Aún así existe otra explicación más realista. Es posible que en Pompeya simplemente hubiera pocos ancianos y que la mayoría de la población estuviera compuesta por personas entre 20 y 40 años. En la antigüedad, la proporción de personas mayores era mucho menor que hoy, y muchos no llegaban a vivir hasta la vejez. Además, la catástrofe ocurrió de forma repentina y en medio del caos, sin dejar margen para una evacuación organizada. Sin embargo, si crees que con esto ya se ha esclarecido todo sobre aquel terrible suceso, estás equivocado. Pompeya aún no ha sido completamente comprendida, y gracias a las nuevas tecnologías, siguen saliendo a la luz nuevos hechos sobre esta catástrofe que parecía ya bien conocida. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!